Y vamos a empezar a ver principalmente la diferencia entre uno y otro. ¿Qué los diferencia, no? Porque si son el mismo, debe de haber algo que los diferencie, muy independiente de la castración. Y vamos a empezar con el toro. El toro es un animal salvaje. Todos hemos visto alguna vez una corrida de toros. Todos hemos visto alguna vez todo lo que se hace allá en España. Y se ve claramente cómo el toro, desde un inicio que le abren las puertas del corral o desde un inicio que le abren las puertas de donde está guardado, sale con violencia, sale a querer hacer estragos, a hacer revuelta. Entonces, él es un animal salvaje, es un animal agresivo y violento, actúa por instinto, es un animal que depende de sí mismo y es un animal que busca aparearse. Muchas veces a muchos de ellos los utilizan como sementales para tener más ganado, más crías, ¿sí? Es un animal rebelde, por así decirlo, ¿no? Es un animal rebelde. Y vamos a ver ahora la diferencia con el buey. El buey, al contrario del toro, es un animal dócil, es un animal trabajador, es un animal que se puede domesticar. Inclusive dicen los expertos que es un animal más saludable que el toro. Es un animal que depende de su amo. Este animal sí depende de su amo y al ser castrado pues no tiene deseos de aparearse, disminuye el deseo de apareamiento. Y podemos ver ahí en una imagen la comparativa entre uno y el otro. Se ve luego la diferencia entre uno y otro. El toro se ve más fuerte, más fornido, más musculoso, por así decirlo, y el buey pues se ve más llenito, como que más gordito, más robusto. Entonces, ¿por qué? Porque se mantiene más saludable. El buey es un animal que es castrado para ser utilizado en el trabajo del campo. Es un animal que al ser castrado disminuye el deseo de apareamiento, como les decía. Ahora, ya castrado, goza de una mejor salud. Incluso dicen que la carne de un buey sabe mejor que la carne de un toro. ¿Por qué? Solamente los expertos lo saben. Tiene más fuerza y con esa fuerza es mayor su dedicación al trabajo, puede dedicarse mejor al trabajo y puede jalar el doble de su peso, incluso en terrenos escabrosos, en terrenos que no son estables. Y si juntamos a uno o más, a dos o más bueyes, pues es mucho mejor el trabajo. Van a desempeñar un trabajo mucho mejor. Y hoy vamos a ver 3 métodos para castrar a un toro y convertirlo en un buey. Pero antes de ver esos 3 métodos, vamos a pedirle a Dios que nos dirija en esta enseñanza y que Él sea el que hable a nuestras vidas, Él sea el que llegue a nuestros corazones y que podamos aprender a través de estos métodos, porque son métodos tanto de prevención para aquellos que van empezando, como son métodos que a muchos no nos van a gustar o que no nos han gustado hasta el día de hoy, que Dios ha tenido que implementar con muchos de nosotros. Amén. Le invito a que cierre sus ojos y vamos a pedirle a Dios que Él sea el que dirija esta enseñanza. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy las infinitas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está hoy aquí, que tuvieron a bien el venir, Señor, a esta reunión, a alabarte, a glorificarte, a exaltarte y sobre todo a escuchar tu palabra que tienes preparada para ellos. En esta hora yo te pido, Señor, que seas tú, que sea tu Espíritu Santo el que utilice mi vida, que yo solo sea un instrumento que tú utilizas para llevar este mensaje, Señor, para llevar esta palabra a cada uno de ellos, amado Dios. Prepara sus corazones, Señor, y que a través de esta enseñanza podamos entender y comprender cuál es el propósito al cual nos has llamado y qué es lo que quieres que hagamos, Señor, en esta tierra, en este lugar, en esta hermosa iglesia Kairos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Gracias a Dios. Como les decía, vamos a ver tres métodos que se utilizan para la castración de este animal. El número 1 es castrado permanente y sin dolor. El número 2 es castrado provisionalmente, o sea que se puede revertir. Y el número 3 es castrado por incisión y con dolor. Tal vez la palabra castrado suena un poco fuerte, ¿no? O suena un poco difícil, y tal vez vamos a ver unas imágenes que son un poquito fuertes, por así decirlo. Pero todo lo vamos a ver en el ambiente espiritual. No lo vamos a ver en el ambiente físico, sino vamos a ver cómo Dios quiere ministrarnos a través de este animal en el ambiente espiritual. Amén. Y por eso nuestro tema se llama castrado del pecado. Y como número 1, pues vamos a ver lo que es castrado permanente y sin dolor. Este método se aplica en el becerrito cuando apenas tiene 7 días de nacido. Se hace, como ven ahí en la imagen, a través de unas pinzas y unos aritos de goma que le colocan al becerrito en sus testículos, y eso hace que los oprima y que no deje circular la sangre. Y a unos ciertos días, este arito de goma que aprieta los testículos hace que se sequen y que solitos se caigan, y el animalito no sufre ningún dolor ni sufre ninguna molestia. Y es un método que muy, muy fácil, muy seguro, y que no le ocasiona dolor. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar esto con nuestra vida? ¿O cómo vamos a relacionar esto con lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Sencillamente, cuando Dios nos rescata, cuando Dios nos perdona y entregamos nuestra vida a Él, ¿qué es lo que quiere? Quitarnos del pecado. Él nos quita del pecado, nos limpia a través de la sangre de su Hijo amado Jesucristo, nos perdona y quiere que seamos totalmente apartados del pecado. Que el pecado sea arrancado como fue arrancado las partes de este animalito. ¿Para qué? Para que gocemos de una mejor comunión con Él, para que gocemos también, ¿por qué no?, de una mejor salud. Porque si estamos en Cristo, hacemos las cosas diferente, vemos la vida diferente, nos cuidamos de diferente manera. Pero ¿qué es lo que Él quiere? Él quiere arrancarnos de ese pecado. Él empieza a hacer este método, empieza a usar este método. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él empieza a implementar este método en nosotros, ¿sí? Y si nosotros trabajamos en eso, si nosotros nos quitamos del pecado, si nosotros dejamos atrás lo que es las malas palabras, los malos pensamientos, dejamos de ver, tal vez nos limpia de la pornografía, nos limpia de la inmoralidad sexual, nos limpia de muchas cosas incorrectas, del alcoholismo, de la drogadicción. Y Él quiere que permanezcamos de esta manera. Él quiere que ya no volvamos a cometer esos pecados. Él quiere que nosotros aceptemos, Él quiere que nosotros lo aceptemos y que dejemos atrás todo este pecado. ¿Para qué? Para que podamos cumplir el propósito al cual Él nos ha llamado, y quiere utilizar nuestras fuerzas para su servicio. Él quiere utilizar toda nuestra energía, toda nuestra fuerza, toda nuestra vida para servirle y para que nosotros podamos dar un mejor servicio a Él, sin la necesidad de estar pensando en el pecado, en querer regresar al pecado. Por eso Él nos quiere arrancar, Él nos quiere quitar completamente del pecado. Pero ¿qué pasa? Y para esto Él quiere que seamos, como dice en Isaías 1:3, dice: el buey y el burro conocen a su dueño y saben quién les da de comer. Él quiere que lo conozcamos, lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Entonces, al ser Él nuestro Señor, es nuestro dueño, le pertenecemos, y Él quiere que sepamos quién es Él. Él quiere que sepamos lo que Él quiere hacer con nosotros y lo que tiene preparado para nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros aplicamos lo que dice el siguiente método. A veces nosotros no dejamos que Él termine su obra. Y principalmente en este punto, primero quiero enfocarme a los que tienen poco tiempo, a los que nos ven tal vez ahí en la transmisión y que tienen poco tiempo de convertidos.
que realmente dejen que Dios los quite del pecado, que realmente dejemos que Dios utilice este método y nos castre de ese pecado, nos separe y nos arranque de ese pecado. ¿Para qué? Para que no vayamos a cometer lo que tal vez vamos a ver en el siguiente punto. Realmente, si hay alguien aquí que lleva poco tiempo, realmente deje que Dios termine el proceso en su vida, deje que Dios actúe y haga este proceso en su vida y arranque por completo ese pecado. Somos seres humanos y fallamos, sí, pero al fallar, que no nos quedemos ahí, sino que nos levantemos y que dejemos que el Señor siga trabajando, que Él siga obrando en nuestras vidas, que Él siga aplicando este método hasta llegar el tiempo que ese pecado ya sea arrancado de nosotros, ya sea apartado y ya no tengamos estar pensando en ese pecado tal vez o estar pensando en esa falla. ¿Por qué? Porque nos puede pasar lo que pasa en el segundo punto, que dice que es un castrado provisional. Y este método es similar al primero. De igual manera se utilizan las pinzas y los aritos de goma. Pero lo que hacen es que este método lo que hace únicamente es esconder los testículos del animal y subirlos hacia el estómago. De esa manera, con el calor del estómago, hace que los espermatozoides mueran. Y de esa manera no puede el animal reproducirse. Pero este método se puede revertir en cualquier momento. Este método lo pueden utilizar un día, una semana y lo pueden revertir. Le quitan los aritos de goma al animal y listo, vuelve a quedar como un toro. ¿Y a qué voy con esto? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos comportado así? ¿O cuántas veces nosotros queremos aplicarnos ese método? De que estamos un tiempo o venimos un tiempo o nos entregamos a Dios un tiempo y venimos y estamos aquí y no faltamos y oramos y asistimos a todos los eventos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor allá afuera volvemos al pecado. Venimos aquí adentro y nos ponemos los aritos de goma y estamos bien y no hay nada, no pasa nada, no estamos en el pecado, estamos bien con Dios. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor después de un tiempo nos quitamos los aritos de goma y volvemos a pecar. Volvemos a la mentira, volvemos tal vez al adulterio, volvemos tal vez a la pornografía o a muchas cosas incorrectas, a la mentira. Nosotros nos comportamos a veces de esa manera y no es correcto. No es correcto que nosotros nos comportemos de esa manera. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice en Proverbios 3:12, dice, porque Dios corrige a quienes ama, como corrige un padre a sus hijos. Esa es otra versión, la Reina Valera que ustedes tienen, si alguien la puede buscar por favor, ahí en Proverbios. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que quiere. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros a veces utilizamos este método y a veces nosotros decimos ser hijos de Dios. Y si nosotros decimos ser hijos de Dios, ¿qué va a pasar? Que si nosotros seguimos aplicando este método, si nosotros venimos un tiempo y nos comportamos bien y somos entregados a Dios y de repente volvemos allá afuera y volvemos a caer en lo mismo, volvemos a cometer esos pecados que a Dios no le agradan, nos volvemos a comportar de esa manera que a Él no le agrada, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Jehová al que ama castiga. Y también dice en Hebreos 12:16, dice, Señor, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y también me gustaría que lo leyeran ahí en su versión Reina Valera, por favor. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Entonces, y lo mismo nos menciona también en Apocalipsis, no lo puse ahí, pero también en Apocalipsis nos dice lo mismo. Ahí en Apocalipsis 3:19
Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Entonces, si nosotros decimos que Dios es nuestro Señor, que Dios es nuestro Salvador, ¿qué va a pasar? Que Dios tal vez nos vaya a aplicar un método que ya no nos va a gustar, un método en el cual va a haber dolor, va a haber lágrimas, va a haber sufrimiento tal vez. ¿Ya que voy con esto? Les los digo por el punto número 3, porque el punto número 3 es castrado, permanente, con incisión y con dolor. Y este método es el más complicado. Este método lleva un corte en los genitales del animalito para ser retirados. Al implementar este método, pues hay, lógicamente, al hacer un corte, pues hay sangre, hay dolor. Incluso este método, como ya se lo aplican al animalito ya grande, le puede ocasionar la muerte. ¿Y qué pasa? ¿Cuántas veces Dios tiene que llamarnos a través de un método tal vez similar? Y podría usar miles de ejemplos, pero hoy quiero usar un ejemplo que es mi vida. Y que Dios me ha permitido vivir ciertas cosas. Dios me ha permitido enfrentar pues ciertas consecuencias por mis pecados, por todo lo que yo cometí. Fíjese, cuando yo me entregué al Señor, pues el Señor me había limpiado. El Señor estaba aplicando el primer método en mi vida. El Señor me estaba apartando del pecado. Él quería arrancarme completamente del pecado. Y pues ahí iba, ¿no? Allí íbamos, poco a poco. Pero ¿qué pasó? Por inmadurez, por lo que usted quiera, me alejé de Dios. Me alejé de Dios y estuve mucho tiempo así. El Señor me llamaba, muchos ya conocen algo de mi testimonio. El Señor me decía que regresara y yo me le ponía rebelde y le decía, yo no voy a regresar y yo no voy a regresar. Y el Señor me hablaba y me mostraba cosas y me decía, tienes que regresar. Y yo le decía, no voy a regresar. Y pasaron así 5 años en los cuales yo llevaba una doble vida. 5 años en los cuales yo llegaba a mi casa y era una persona, y cruzando la puerta de mi casa yo era otra persona totalmente diferente. Era una persona agresiva, era una persona violenta, era una persona que andaba en el alcoholismo, que andaba con malas compañías, que dejaba a mi familia sola durante las noches y yo ahí en la calle divirtiéndome. Y yo conociendo todavía la palabra de Dios y todavía en su misericordia y en su amor, Dios me hablaba y me decía que tenía que regresar. Y yo no quería, yo decía que no. Yo le decía que no, que yo no iba a regresar, Entonces, después de 5 años, el Señor me empezó a llamar más fuerte. Entonces ahí fue cuando empecé a comprender esa palabra. Empecé a comprender esa palabra que decía ahí en Proverbios y en Hebreos. ¿Por qué? Porque empezaron a ocurrir cosas en mi casa, cosas inexplicables, cosas que a lo mejor ustedes dirán, pues tal vez nosotros que conocemos sabemos que son cosas espirituales, pero los que no, pues han de decir, pues cualquier cosa. Y empecé con si no mal recuerdo, era mi hija Estrella. Era en las madrugadas y ella de la nada se despertaba diciendo que tenía miedo. Durmiendo bien tranquila, de la nada se despertaba y decía que tenía miedo, que tenía mucho miedo. Y yo me enojaba. Pues yo no tenía nada de espiritual, porque yo andaba haciendo cosas incorrectas, yo andaba en otras cosas. Entonces yo me enojaba, yo le decía, hija, pero si aquí estamos, ¿por qué tienes miedo? Si aquí está tu mamá, aquí estoy yo, te estamos cuidando, no te va a pasar nada. Pero eran noches sin dormir, hermanos, noches sin dormir, de que se paraba y llorando, y horas llorando, y dejábamos la luz prendida y tampoco. O sea, ya no más estábamos pensando a la hora de dormir, a qué horas iba a despertar y a qué hora iba a empezar ese llamamiento, porque ahora entiendo que Dios me estaba llamando. Y fíjense, yo no entendía y me seguía importando poco, ¿no? Y después mi hija Mayrani ya caminaba y caminaba bien, y ustedes la veía caminar y de repente
la veía caminar y de repente, suelo, como si alguien le metiera el pie, y se caía y no metía ni las manos y se pegaba en la cabeza. Y eran constantes. Y uno decía, ¿pero por qué? Pues, ¿qué está pasando? Si sabe caminar bien, si luego hasta anda corriendo. Pero de la nada se caía y se pegaba en la cabeza. Entonces, yo seguía renuente y yo no quería venir. Pero Dios me estaba llamando. Y hasta que un día mi esposa me dice, ¿sabes qué? Ya hasta aquí. Tenemos que pedir ayuda, porque esto ya no es normal. Tenemos que regresar. Y fue cuando Dios empezó a utilizar este método en mi vida, con ellas dos principalmente. Con ellas dos, Él empezó a utilizar este método que a mí no me agradó. A mí me dolía ver a mis hijas, ver a mi hija Mayrani con su frente toda llena de chipotes, ver a Estrellita en las noches llorando sin poder hacer nada. ¿Y cómo iba a orar o cómo le iba a pedir a Dios si andaba yo cometiendo cosas incorrectas? ¿Cómo iba a orar y cómo le iba a pedir a Dios si a veces yo llegaba en las madrugadas borracho y al otro día que mis hijas querían salir, pues yo no quería saber nada? ¿Cómo le iba a pedir a Dios? No tenía cara con qué pedirle a Él. Entonces, después de eso, pues ya, gracias a Dios, venimos, nos recibieron con los brazos abiertos, nos empezaron a ministrar, nos empezaron a ayudar y procedí a un arrepentimiento. Yo le dije, Señor, me arrepiento de todo lo que hice. Quiero volver a tus brazos, quiero volver a este lugar, quiero estar aquí. ¿Y qué pasó, hermanos? Dios me recibió con los brazos abiertos. ¿Pero qué fue lo que hice? Pues que cometí tantas cosas que trajeron consecuencias muy dolorosas, que yo creo que hasta el día de hoy no terminan las consecuencias. Hasta el día de hoy todavía no terminan las consecuencias. Entonces, Dios, ¿cuántas veces Dios tiene que utilizar un método como este para llamarnos, para decirnos, regresa, para decirnos, ven? Muchas veces nos quejamos tal vez porque pues no tenemos dinero, ¿no? Porque pues nuestra economía está mal, pero nos hemos detenido a examinar qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos tal vez gastando nuestro dinero. Tal vez por ahí tengamos algún pecado oculto en el cual estamos invirtiendo. No lo sé, pueden ser muchas cosas. Tal vez no estamos dándole a Dios lo que le corresponde, ¿verdad? Pero a través de eso Dios también nos puede llamar, a través de la economía. Porque ¿cuántos de nosotros como varones nos preocupamos por el hogar, por la economía? Entonces, a veces Dios tiene que utilizar tal vez un método así para que dependamos de Él, para que nos arrepintamos y para que vengamos a sus brazos. ¿O cuántas veces podemos estar en una cama de hospital al borde de la muerte, ya conociendo de la palabra? Porque a muchos tal vez el Señor nos llamó recientemente o como nuevos a través de una enfermedad, pero ya conociendo de la palabra, ¿cuántas veces el Señor nos tiene que llamar por alguna enfermedad? Por no arrepentirnos de algún pecado, por no hacer lo correcto. ¿O cuántas veces tenemos que pasar tal vez hasta por un accidente? No sé, yo creo que alguien conoce algún testimonio de algún hermano que el Señor lo llamó de esa manera, que el Señor lo había limpiado y de repente ¿qué hizo? Que volvió, se quitó los aritos de goma y volvió al pecado, y Dios tuvo que llamarlo a través de un accidente, a través de alguna cosa de esas. Dios quiere que seamos quitados del pecado y sin dolor. Él no quiere vernos sufrir, Él no quiere vernos llorar, Él no quiere que tengamos que pasar por situaciones como las que yo pasé y como la que sigo pasando aún todavía. Él quiere quitarnos de ese pecado como al principio. Él quiere quitarnos de ese pecado sin dolor. Él quiere que realmente dejemos en sus manos nuestras cargas, nuestros pecados, y que lo dejemos obrar. Es tiempo de que le entreguemos a Dios ese pecado. Es tiempo de que le entreguemos a Dios esa carga. Y si los que ya llevamos tiempo aún seguimos teniendo esa doble vida, aún seguimos cometiendo esos pecados, pues es tiempo de dejarlos, hermano. Es tiempo de dejarlo, amigo que nos ve ahí en la transmisión. Es tiempo que digamos ya basta, y que enfrentemos las consecuencias, porque van a llegar. Tarde o temprano tienen que llegar. Porque fue lo que sembramos. Fue lo que sembramos, y soy un vivo ejemplo de lo que sembramos, vamos a cosechar. Si estamos sembrando maldad, si estamos sembrando tal vez robo, adulterio,
fornicación, drogadicción. Si estamos sembrando eso, algún día lo vamos a cosechar. Se los digo por experiencia propia. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que a los que son nuevos, a los que tienen poco tiempo de convertidos, Dios quiere enviar este mensaje para prevenirlos y decirles que se dejen moldear por Dios, que se dejen arrancar de ese pecado, que se dejen llevar por ese fervor que hay en sus corazones, por esa pasión que todavía tienen y sienten por Dios. Y a nosotros que ya tenemos tiempo, Dios quiere que encendamos esa llama. Dios nos está llamando a un tiempo de impacto, un tiempo de impactar allá afuera a la gente, un tiempo de impactar en nuestra casa, un tiempo de aún mismo dejarnos impactar en nuestras vidas por su palabra, por su presencia, por su amor. Él quiere hacer grandes cosas con todos y cada uno de nosotros, porque todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito. Tal vez unos en esta iglesia, tal vez otros en otro lugar, tal vez tengamos que abrir otra iglesia, no lo sé, pero Dios quiere cumplir un propósito en cada uno de nosotros y tiene un trabajo específico para cada uno de nosotros. Simplemente es dejarnos llevar y dejarnos que Él arranque ese pecado de nuestras vidas. Y que no nos rindamos, que no porque les haya dicho que tal vez va a haber consecuencias, digan, no, pues entonces no me arrepiento o mejor sigo en esa faceta, ¿no? No. Seamos valientes, arrepintámonos, entreguémosle ese pecado a Dios y Él va a hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque así como yo también he sufrido y sigo sufriendo consecuencias de mis pecados, de todo lo que cometí, de toda la maldad que yo hice, así también Dios, lo poco que he estado sembrando en este tiempo, he visto la recompensa. He visto el fruto de ese arrepentimiento, he visto el fruto de ese dejarme llevar y dejarme castrar por Dios. Tal vez yo tenga que enfrentar consecuencias toda la vida, o tal vez no lo sé, pero yo les animo a que seamos valientes, que nos esforcemos, que no nos dejemos caer y que nos levantemos y que dejemos que Dios haga ese tiempo de impacto en nuestras vidas, que realmente haya un avivamiento en cada uno de nosotros y este cierre de año nos dejemos impactar, nos dejemos guiar, nos dejemos llevar por Dios, para que podamos también nosotros impactar allá afuera, porque allá afuera la maldad crece, allá afuera día a día son las luchas, día a día son las batallas, día a día enfrentamos con el mundo, con la violencia, día a día nos enfrentamos con la drogadicción, con el alcoholismo, con muchas cosas. Ya por último quiero compartirles por qué les digo esto. Fíjense qué chistoso, el día de ayer iba yo en el metro. Yo iba subiendo las escaleras eléctricas y si saben que de un lado es para avanzar y de otro lado si se quieren quedar parados, pues se quedan parados. Entonces me fui del lado que quería yo avanzar y adelante de mí iba una señora, iba avanzando y de repente se detiene y yo veo un espacio y me meto para seguir avanzando. Pues esta señora de reojo me vio y me aventó un codazo y me empezó a decir, fíjate, y un montón de leperadas. Le dije, señora, pues es que aquí es para avanzar. Y me siguió insultando y me siguió diciendo de leperadas. Y ya seguí mi camino. Y dije, bueno, ya pasó. Hoy en la mañana, de igual manera, iba yo en el metro, adentro del metro, y estaba un señor en la puerta, está la puerta así, y él iba así de lado con su mochila. Y dije, bueno, pues si no va a bajar, pues que nos dé permiso, ¿no? Y se abre la puerta y yo quiero bajar y empujo su mochila y que me empieza a insultar y que me empieza a decir, pues si voy a bajar. Y digo, pues es que está a media puerta, viene a media puerta, y me empezó otra vez a decir de groserías y ya no le hice caso, ya me seguí. Entonces dije, Dios, ¿cómo son las cosas? Cuando uno más quiere estar bien, cuando uno más quiere hacer el bien, pues más cosas así nos vamos a enfrentar. Y tal vez yo me quedé pasmado, ¿no? Tal vez no supe qué decir. A lo mejor tenía que haberle dicho una palabra de Dios te bendiga, o mire, no sea así, o no lo sé. Pero me quedé así como diciendo, pues, ¿qué le hice, no? Entonces, es tiempo que impactemos, es tiempo que no nos rindamos, y es tiempo que demos ejemplo allá afuera, a toda esa maldad que hay allá afuera, que nosotros brillemos en medio de esa maldad. Dice la palabra de Dios en Proverbios 14:4, dice, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan.
¿Y qué quiere decir eso? No nos está hablando del animalito, nos está hablando de nuestra vida espiritual. Dios quiere que seamos esos bueyes fuertes, sanos, trabajadores. ¿Para qué? Para que trabajemos en su obra, para que dediquemos toda esa fuerza a su servicio, para que realmente lo conozcamos, como decía la palabra de Dios, que el buey conoce quién le da de comer. Así es que Dios quiere que en esta noche, que nosotros nos levantemos como esos bueyes, que seamos como esos bueyes trabajadores, que nos dejemos castrar de ese pecado, que nos dejemos quitar de ese pecado y que tengamos esa fuerza, esa salud. Y como les decía, si un buey puede jalar el doble de su peso, imagínense lo que hacen 2 bueyes. Ahora imagínense lo que haría toda nuestra fuerza unida, trabajando para nuestro Dios, trabajando para su obra, trabajando para pescar esas almas, para traer esas almas aquí, para discipularlas y que encuentren esa salvación que Dios quiere que encuentren. Imagínense qué haríamos si nos uniéramos como estos bueyes. Dios nos está llamando a que seamos esos bueyes y que seamos trabajadores. ¿Para qué? Para que el granero no esté vacío, sino para que sigamos sembrando y cosechando esas almas para que se salven. Nosotros, gracias a Dios, somos salvos, pero hay mucha gente allá afuera que todavía no tiene esa salvación. Hay mucha gente que se sigue perdiendo en sus delitos y pecados. Entonces Dios quiere que el día de hoy nosotros seamos esos bueyes trabajadores. Veámoslo todo en el ámbito espiritual y dejemos tal vez de ser como esos toros rebeldes, como esos toros que solo buscan satisfacerse ellos mismos, y realmente seamos esos bueyes para el Señor. Realmente entreguemos y pongamos nuestras fuerzas en Él y dejémonos moldear y dejémonos arrancar del pecado. Amén. Si alguien en esta hora quiere decirle al Señor que quiere ser ese buey y que quiere ser ese siervo trabajador y que quiere tener esa fuerza y entregar toda esa fuerza para Él, le invito a que se ponga de pie, incline su rostro y vamos a pedirle a Dios que nos perdone, que nos limpie y que nos ayude a ser como esos bueyes, que seamos trabajadores, que gocemos de esa salud, que gocemos de esa fuerza, que gocemos de esa salud para poder servirle y para poder entregarnos a Él. Señor, te doy las gracias en esta hora, Padre eterno. Gracias, amado Dios Todopoderoso, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias porque has ministrado a mi vida, Señor, y me has mostrado tantas cosas a través de esta palabra, amado Dios. Y te doy las gracias también por mis hermanos que están hoy aquí, Padre eterno. Y en esta hora quiero poner a todos en tus manos, Señor, y pedirte que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor, que seas tú quitándonos de ese pecado, amado Dios, que seas tú castrándonos de ese pecado, Señor, y que nosotros nos dejemos quitar, nos dejemos castrar, Señor, para que gocemos de esa salud, para que gocemos de esa fuerza, para que seamos dóciles, Señor, para que te conozcamos, para que pongamos toda esa fuerza a tu servicio, amado Dios, para que realmente te conozcamos como nuestro Señor, para que realmente, Señor, nos pongamos manos a la obra e impactemos en este tiempo, Señor. Que haya un avivamiento en cada uno de nosotros, amado Dios. Que dejemos de estar jugando con el pecado, que dejemos de estar siendo un día santos y otro día inmundos, amado Dios. Que de una vez por todas en esta hora cortemos, Señor, cortemos con ese pecado. Que de una vez por todas en esta hora, Señor, nos arranquemos ese pecado de nuestras vidas, Dios, y que depositemos en ti, Señor, toda nuestra vida, y que seas tú el que nos fortalece, que seas tú el que nos sustenta, que seas tú, Señor, el que nos guía, el que nos levanta y el que nos convierte en ese buey dócil, en ese buey fuerte, trabajador, Señor, para que salgamos allá afuera e impactemos, Señor, a México, e impactemos en nuestro trabajo, en nuestra colonia, en nuestras familias, amado Dios eterno, y que pongamos manos a la obra y nos pongamos a trabajar, Señor. ¿Para qué? Para que tú, Señor, alcances a las vidas que aún quieres alcanzar, para que tú, Señor, lleves esa salvación a esas almas que aún faltan, Señor, por salvarse, amado Dios.
tenemos un tiempo de misericordia, Señor. Tú nos has dado la oportunidad de llegar hasta este momento para arrepentirnos de todo pecado y para ponernos a tu disposición y para ponernos a tu servicio, amado Dios. Límpianos, Señor, de todo ese pecado, y si va a haber dolor, Señor, danos la fuerza para soportar ese dolor, amado Dios. Danos la fuerza para enfrentar esas consecuencias, Padre, de ese pecado que hemos estado cometiendo, amado Dios eterno, pero que no nos separemos de ti, Señor, que tú no nos dejes que nos alejemos, que ese dolor no nos aparte de ti, sino todo lo contrario, que nos acerque más a ti, Señor, y que trabajemos cada día más en hacer lo bueno, en hacer lo que a ti te agrada, mi Dios, para que un tiempo no muy lejano empecemos a cosechar ese buen fruto, Padre, y dejemos de cosechar ese fruto malo, amado Dios. En tus manos está la vida de cada uno de mis hermanos, en tus manos está mi vida, Señor. Cúbrenos con tu poder, fortalécenos y guárdanos en este día. Gracias te doy por todos los que están aquí, Señor, y gracias te doy por todos los que han de ver esta transmisión, amado Dios. Que esta palabra penetre en sus corazones, amado Dios, y que si algunos, Padre, han empezado a buscarte, que se dejen llevar y que se dejen quitar de ese pecado, Señor. Y si hay algunos más que ya tienen tiempo, Señor, y también están viendo esta transmisión, que no huyan, Señor, sino que procedan al arrepentimiento, que realmente entreguen su vida a ti, Padre, aunque duro sea el proceso de restauración. Gracias te doy en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Y así como estás, hermano, levanta tus manos, cantémosle a nuestro Dios. Santifícame, limpia lo oculto, quita las cosas que no son gratas a ti. Vamos, dilo, purifícame. Purifícame, destruye la ira, lava todo en mí para ser grato a ti. Vamos, cántalo, blanco seré, blanco seré como nieve, puro seré como el oro, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Vamos, cántalo, te doy mi vida, Señor. Te doy mi vida, Señor. Tomo mi cruz y te sigo, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Vamos, cántalo, santifícame. Santifícame, la ira, quita las cosas que no son gratas a ti. Vamos, purifícame, oh Dios. Purifícame, destruye la ira. Vamos, lava todo en mí, lava todo en mí para ser grato a ti. Vamos, levanta tus manos y tu voz y cántalo. Blanco seré, blanco seré como nieve,
Vamos, te doy mi vida, Señor. Te doy mi vida, Señor. Tomo mi cruz y te sigo, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Vamos, cántalo una última vez. Blanco seré, blanco seré, como nieve, puro seré, como el oro, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Vamos a darle una ofrenda fuerte de palmas a nuestro Dios. Dios le bendiga. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Sea bienvenido. El día de hoy vamos a hacer una oración especial. Todos ubicamos a nuestra hermana Karina, que está de este lado. Vente, Cari, por favor. ¿Me ayudas con el micrófono, Héctor? Gracias. Vente, Cari, por favor, aquí al frente. Viendo hacia la iglesia, por favor. Karina, ustedes saben que estuvo atravesando por una situación de una pérdida familiar. Su hermano, el menor, falleció y tiene un arduo trabajo realmente grande. ¿Qué le parece si ahorita nos ponemos de pie, oramos por ella? Mari, si te acercas con ella, y le pedimos a Dios que le fortalezca, le dé sabiduría, que use sus labios, use sus manos para el trabajo que va a hacer de regreso en ese lugar. Y le pedimos a Dios que llene su corazón, que le consuele y que cumpla sus propósitos en ella juntamente con su hermana. Le invito a que se ponga de pie. Vente, Cari, híncate aquí hacia el altar. Híncate aquí en el altar. Mari, por favor. Oremos por ella y su familia. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos permites estar aquí reunidos como hermanos. Y en esta noche te queremos pedir por la vida de Karina. Tú sabes el impacto, el dolor que está atravesando de perder a un hermano. Tú perfectamente sabes lo que es enfrentar un duelo. Yo te pido por Karina que tú llenes su corazón, que tú renueves sus pensamientos, que tu palabra sea consolándole, tu palabra sea impactando en su vida y en su ser. Ayuda a Karina, mi Dios. Te pedimos que tú te lleves todo aquello que el enemigo quiera intentar ministrar a su vida y ella se pueda levantar en tu nombre, en tu poder, que siga encontrando fortaleza en tus brazos, fortaleza en tu presencia. Todas aquellas mentiras que el enemigo quiera venir a ministrar, diciéndole que está sola, que a nadie le interesa, reprende esos dardos, esas mentiras del enemigo y recuérdale, Dios, que tiene a esta iglesia, que te tiene a ti. Te pedimos por ella, que tú llenes su corazón, que le des paz, le des quietud, y en esta tarea que va a realizar en los próximos días, que tú uses sus labios, ministra su alma, su mente, y pueda ser de bendición para su madre, para su padre y su familia que le estará rodeando allá en Tampico. Está en tus manos. Bendice su entrada, su salida, guárdala, líbrala de todo peligro, de todo mal. Aún te pedimos que tú restaures su cuerpo y te glorifiques y la asombres de lo que tú puedes hacer usándola a ella a pesar de las circunstancias que estará enfrentando. Glorifícate, Padre, que no sea parte de tu camino, que no sea parte de tus veredas, y que pueda regresar con tu poder, con tu autoridad y en victoria una vez más hasta este lugar. Está en tus manos, mi Dios, y sé que tú tendrás el control de toda esa casa para honra y gloria de tu bendito nombre. Gracias, Padre. Amén. Le invitamos a que esté orando por la vida de Karina, su hermana, que Dios le ayude y le fortalezca en este trabajo, esta misión familiar espiritual que va a estar llevando a cabo por ciertos días. Amén. Bien, ¿le parece? Le voy a dar los avisos. Este sábado
Gracias, la acompañas a su lugar, gracias. Este sábado, hermanos, tenemos la actividad con nuestros jóvenes a las 6 de la tarde. La actividad de niños la vamos a tener que posponer. ¿Por qué? Porque usted sabe que el domingo tenemos ya nuestra reunión de impacto general y necesitamos ocupar ese tiempo para que se les ministre y ensaye el grupo de alabanza. Por eso se va a tener que posponer solo esta ocasión la fecha de los niños, para que esté al pendiente de ese dato. El domingo lo esperamos aquí, sea puntual, llegue 5 minutos antes del mediodía, dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas, pero también a darle a nuestro Dios nuestro ser, nuestra alabanza. Amén. Le invito a que llegue puntual, todas las medidas de precaución, su higiene, etcétera, por favor. Y vamos a hacer una oración para salir de este lugar y recoger la ofrenda. Padre, te damos gracias por esta reunión donde nos has permitido una vez más ver a nuestros hermanos, pero también darte de nuestra alabanza, darte nuestro tiempo, darte este espacio solamente para ti. Gracias por todas las cosas que tú nos has dado. Te pedimos por la economía de tu iglesia, que tú los bendigas, los fortalezcas. Si alguno de ellos se encuentra cansado de su trabajo secular, dale fuerza a su cuerpo, dale descanso, dale quietud, dale reposo, y que cuando vaya a ese lugar a laborar pueda ir con tu bendición, con tu poder, con tu autoridad. Sé que aún tú vas a seguir sorprendiendo sus vidas en esos trabajos, en esas áreas laborales. Ayuda a tu iglesia y te damos gracias porque realmente sabemos que tú nos has cuidado y tú has estado proveyendo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro hermano Eduardo va a hacer favor de levantar ofrenda, y le recuerdo algo, hermano: Dios no está muerto. No tiene por qué tener la cara larga, la cara así como dicen de limón, de que qué bárbaro, cómo peco y cómo hago. No haga eso. Está aquí consciente de que Dios sigue vivo. Si se llega a enterar que Dios ya se murió, ahí sí es el fin de todo el mundo. Pero tenga presente esto: Dios sigue vivo, Dios sigue reinando y Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y si venimos a este lugar, no venimos con nuestra cara larga no, dele lo mejor a Dios y aprendamos a descansar también en su presencia. ¿Se ha dado cuenta que a veces en la alabanza usted viene cargado, etcétera, pero cuando de verdad le importa a Dios, hasta en la alabanza Dios le va llenando y le va consolando cuando usted se lo permite? Amén. Bien, pues gracias a Dios por esta reunión. Oremos para salir de este lugar, ¿le parece, hermano? Y quédese a la expectativa. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo ese domingo, donde me va a decir que ya inicia ese tiempo de impacto en mi vida, en tu familia y en esta iglesia? Padre, te doy gracias por cada varón, por cada mujer que tuvo el valor de llegar hasta este lugar para escuchar tu palabra, tu mensaje. Gracias por cada uno de ellos. Yo te pido, Dios, que les recuerdes quién eres tú. Les recuerdes que tú eres el amor, que tú eres la paz, que tú eres misericordioso, que eres un Dios que le gusta ver a sus hijos estar en paz, pero también con dicha, con bendición, con felicidad de saberse vivo y perdonado por ti. Lleva en tu paz, en tu felicidad, en tu bendición a toda esta iglesia, y que todo cuanto hagan según tu palabra lo puedan disfrutar y ver el fruto de ese esfuerzo y de ese trabajo en todas las áreas de su vida. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Primero Dios, nos vemos el día domingo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego. Dios les bendiga.